Hola, queridos estudiantes del sexto grado. El día de hoy vamos a continuar con el tema sobre la resistencia indígena, una segunda parte, y cómo finalizó esta gran rebelión. Así que vamos a iniciar. La clase anterior habíamos conocido cómo Manco Inca fue utilizado por los españoles, pero luego de ello se dio cuenta que era un títere. Por lo tanto, decidió armar su propia rebelión, junto con un grupo de indígenas. Vamos a conocer cómo finalizó el cerco cusqueño. La toma del Cusco duró muchísimos meses. Al transcurrir el tiempo, el cansancio y la falta de provisiones agotaban a los soldados de las tropas del Inca, y muchos de ellos optaron por abandonar el cerco o también a retirarse a sus campos para retomar sus actividades agrícolas. Mientras que las tropas del Inca se debilitaban, la defensa española se fortalecía porque llegaba Diego de Almagro, ya que su expedición fracasó y tenía muchas ganas de apoderarse de la ciudad cusqueña, ¿no? Entonces, desde Lima, Francisco Pizarro envió expediciones militares para poder apoyar a sus hermanos en el Cusco, pero todos estos intentos fracasaron en el recorrido, ya que fueron atacados por los indígenas. El cerco de Lima estuvo dirigido por Titu Kisu Yupanqui, quien salió de Tambo con unos 25.000 soldados, expresada por orden de Manco Inca. En los últimos días del mes de agosto se produjo el cerco de Lima. En agosto de 1536, el líder Titu Kisu Yupanqui tomó el Cerro San Cristóbal y sitió Lima. El enfrentamiento fue muy reñido, y en la batalla de Atocongo, los incas empezaron a usar armas europeas. Ya no tenían miedo a la superioridad bélica, pero Francisco Pizarro, con apoyo de sus aliados andinos, logró vencerlo. Seguimos aún con ese enfrentamiento entre indígenas contra indígenas, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos entonces. Titu Kisu Yupanqui ingresó hasta la Plaza de Armas de Lima. Ahí fue sorprendido por las tropas españolas, y después de una lucha muy larga, el líder andino murió. Sin Titu Kisu Yupanqui a la cabeza de las tropas andinas, sus soldados se dispersaron y finalmente la ciudad de Lima fue recuperada en su totalidad por los españoles, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos a Lima a mando de los españoles. Los vencedores de la rebelión. La victoria española se debió básicamente al apoyo de numerosas etnias indígenas, como por ejemplo a los huancas, a los huaylas y los yungas, que aprovecharon la presencia española para enfrentarse a los incas, que ya hace un tiempo atrás los habían sometido, ¿no? Recuerda que Atahualpa comandaba muchos territorios y si no aceptaban, estos se iban a un enfrentamiento. Los yungas de Lurigancho, Surco, Pachacamac, Chilca y Huarochirí lucharon junto a Francisco Pizarro contra Titu Kisu Yupanqui en Lima. Por ello se propone que fue una batalla de indígenas contra indígenas. Vamos a conocer el final de Manco Inca. Después de todo este enfrentamiento fallido, Manco Inca se refugió en Vilcabamba con el objetivo de reorganizar su ofensiva contra los invasores y de reconstruir el Tahuantinsuyo. Pero el Inca fue asesinado en 1544 por los soldados de Diego de Almagro, a quienes había dado refugio luego de las guerras que estos sostuvieron contra los pizarristas, ¿no? Entonces fue asesinado por los soldados de Diego de Almagro. De esta manera terminó Manco Inca.
Vamos a conocer ahora el último baluarte de la resistencia indígena. Manco Inca inicia en Vilcabamba la instauración de un estado inca, ya que produjeron en lo posible una organización, pero con su muerte este estado continuó bajo el mando de sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. La resistencia de Vilcabamba duró aproximadamente 25 años. Muy bien, entonces vamos a conocer nuevos personajes. Tenemos a Zairi Tupac, que fue el hijo de Manco Inca y tenía 5 años de edad cuando murió su padre. Por ello, el gobierno de Vilcabamba recaerá en los familiares hasta que el joven Inca cumpliera una mayoría de edad. En un inicio, iniciaron una activa campaña de guerrillas contra los españoles, pero no obtuvieron buenos resultados. Al asumir el gobierno Zairi Tupac, será convocado por el virrey Hurtado de Mendoza, quien lastimosamente convenció al joven inca que se someta a la autoridad española, a cambio de entregarle la encomienda de Yucay en el Cusco. Zairi Tupac y su colla aceptaron el bautismo en el Cusco. Luego se retirarán al valle de Yucay, donde finalmente el Inca muere en 1561. ¿No? Entonces, este Inca fue sometido a los españoles. Luego tenemos al siguiente personaje, Titu Cusi Yupanqui, que también fue hijo de Manco Inca. No estuvo de acuerdo con la decisión de su hermano, es decir, de Zairi Tupac, de hacer un pacto con los españoles. Por ello, continuará con la resistencia indígena. Además, se le puede considerar como cronista porque en su Instrucción al licenciado Lope García de Castro narra las acciones de su padre cronista, Manco Inca, inclusive el momento de su muerte. En 1566 llegó a un acuerdo con el presidente de la Real Audiencia, Lope García de Castro. Este acuerdo es conocido como la Capitulación de Acobamba, ¿no? Todo lo que hizo este personaje. Y acá vamos a iniciar con este personaje, Tupac Amaru I, que fue hermano de Titu Cusi Yupanqui. Este personaje asumirá el gobierno en Vilcabamba. Intentó continuar la resistencia, pero no tuvo tiempo ni siquiera para retomar las negociaciones, pues en esos momentos gobernaba el virrey Toledo, quien tenía la misión especial de acabar con el estado de Vilcabamba. El virrey Toledo, aprovechando la incursión de franciscanos a Vilcabamba, organizó un ejército dirigido por Martín Hurtado de Arbierto. No encontraron al Inca, pues el soberano huyó de la zona. Pero finalmente el capitán Loyola será el responsable de su captura. Ahora, ¿cómo es que finaliza con este personaje? Crónica de la muerte del último Inca, ¿no es cierto? En este caso, Tupac Amaru I, amarrado con sogas, fue sacado de su prisión y llevado a la gran plaza del Cusco. ¿Cuándo? El 23 de septiembre de 1572. A la llegada del Inca a la plaza cusqueña se desató una gran conmoción entre todos los indígenas presentes, ya que fue su última oportunidad para poder apaciguar a esta rebelión y callar a toda la multitud. Sin embargo, la sentencia fue cumplida. El último Inca fue decapitado. Y con la muerte de Tupac Amaru I, la resistencia de Vilcabamba llegó a su fin, y con ella toda posibilidad de restablecer el Tahuantinsuyo, hasta conocer la siguiente historia que lo veremos en la próxima clase. Ahora sí, vas a revisar el Classroom o también el blog institucional para que desarrolles la ficha de aplicación. Hemos llegado a la parte final. Cuídate mucho, abrígate, realiza tus tareas a tiempos y sobre todo quédate en
casa. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.